Bien, nos encontramos 37 de los 40 estudiantes. Creo que tenemos suficiente quórum como para empezar, ¿no? Voy a habilitar la grabación. Justo ahora estoy continuando con la unidad 1, ¿no? Y en este caso, lo que nos toca es revisar las aportaciones que hicieron los griegos, ¿no? Entonces, esta es la unidad 1, es la segunda semana de clases que tenemos, y estas son las diapositivas, ¿no? Este de aquí es el menú, ¿no? Primero empezamos con la literatura, las referencias bibliográficas para esta sesión, luego una pequeña introducción al tema, y los siguientes temas pues, son los aportes de la cultura griega en la construcción del conocimiento, cómo ese aporte de los griegos continúa, ¿no? Ya no solo en la edad, digamos, la filosofía griega fue tan importante y tan de avanzada, ¿no? Que cuando los romanos conquistaron a los griegos, se encontraron pues que fue una colección de conocimientos muy importantes y muy interesantes que no los despreciaron, ¿no? No destruyeron ese conocimiento, sino que los adaptaron a los intereses de la cultura romana, ¿no? Y por eso es que la adaptación de la cultura y la filosofía griega a la cultura y la filosofía romana tiene un nombre, ¿no? Y ese nombre es la helenística, ¿no? La helenística es ese proceso de valoración, ¿no? de lo que habían alcanzado los griegos, a quienes los romanos ya estaban conquistando, pero en vez de destruirlo, se lo apropiaron, pero dándole sus nombres, ¿no? Eso es muy evidente, por ejemplo, eh, en la religión politeísta romana, ¿no? que toma como referencia a los dioses de los griegos, ¿no? Por ejemplo, Júpiter es la adaptación romana del dios griego Zeus, ¿no? Y así, pues, las distintas deidades de la cultura romana, pues, los dioses del Olimpo son, de Grecia, pues son adaptados a la cultura romana, ¿no? Pero no solamente la cultura, sino también la filosofía, ¿no? Esa filosofía se mantiene a lo largo del Imperio Romano, pero trasciende la antigüedad, ¿no? Porque ya cuando cae el Imperio Romano y empieza la Edad Media, también en Edad Media se valoran o se recuperan los escritos que habían, eh, que se habían y las ideas que se habían planteado, tanto de Sócrates como de Platón y de Aristóteles, ¿no? Que fueron los principales griegos de la antigüedad. Por eso es que en el cuarto punto, donde dice la filosofía aristotélica y la escolástica, pues nos pone en evidencia la conexión que existe entre la filosofía de la Grecia antigua y la escolástica de la Edad Media. Luego, de la Edad Media al Renacimiento y finalmente conclusiones y recomendaciones. Para esta sesión vamos a utilizar dos textos, ¿no? El texto Historia de la Teoría Económica y su método de Ekelund y Hebert, editorial McGraw-Hill Latinoamericana, y también el curso de Epistemología de la Economía de Diego Weisman. Este texto, este curso, mejor dicho, está publicado en Google Sites, ¿no? Como pueden ver allí en el link que se encuentra al final de la diapositiva. Este es un curso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Es el curso de este año, de 2020. Diego Weisman pues, ha desarrollado un curso muy interesante en el cual tenemos a disposición una serie de lecturas, las cuales también vamos a aprovechar.
Empezamos este tema con un cuestionamiento que se hace a la profesión de los economistas. El cuestionamiento lo encontramos en Behavioral Sciences, ¿no? Y cuyo link lo encontramos aquí en la parte inferior, ¿no? behavioralscientist.org, científicos de la conducta. Como se mencionó en la primera semana de clases, dentro de las rupturas epistemológicas que han existido en la ciencia económica, es decir, dentro de esas novedades o de esa economía heterodoxa que está luchando para que se la incluya en los pensos de estudio de todas las universidades y en los manuales, desde los manuales de introducción a la economía, inclusive, una de esas escuelas es la escuela conductista, o la economía conductista, que como mencioné la semana anterior, ya ha ganado tres premios Nobel de Economía, ¿no? Herbert Simon ganó el premio Nobel en la década de los 60, luego Kahneman y Smith lo ganaron en este siglo XXI, en la primera década, y en la segunda década del siglo XXI, pues tenemos a Richard Thaler, ¿no? Entonces, todos estos autores de la economía conductista, pues son muy críticos con la economía neoclásica, ¿no? Ojo, que cuando ellos critican a la economía, no están criticando a las ciencias económicas en términos generales, sino que están criticando a la corriente principal, ¿no? Como sabemos nosotros, no existe una única verdad económica, no existe una única escuela del pensamiento, existen varias, pero dentro de esas varias hay una que tiene hegemonía, ¿no? O es la que está mandando, o es la principal, es la corriente principal. Esa es la economía neoclásica, la síntesis neoclásica que iniciamos. Entonces, en ese cuestionamiento que hacen, miren lo que sale en este artículo, ¿no? Mucha gente piensa que los economistas efectivamente están locos, ¿no? Miren una muestra representativa de la típica posición en contra de la economía estándar y de los modelos, ¿no? Esto que está en el párrafo inferior es lo que salió en la página Behavioral Science. Todo modelo es una caricatura, pero el modelo estándar de la economía es particularmente caricaturesco, especialmente tal como se lo enseña en los cursos introductorios de economía. Allí los estudiantes son llevados a una tierra de fantasía donde agentes perfectamente racionales, dotados de información perfecta, en mercados perfectamente competitivos, se reúnen en una bella danza de oferta y demanda, con la mano invisible perfectamente maximizando el bienestar de la sociedad, ¿no? Claramente, esto de aquí es una afirmación con una dosis de ironía, ¿no? Porque dice, una tierra de fantasía, ¿no? Es decir, se están cuestionando algunas cosas, ¿no? Primero, se cuestiona de que los seres humanos seamos perfectamente racionales, ¿no? En primer lugar, se cuestiona la racionalidad absoluta. Por otro lado, se está cuestionando también el tema de que tengamos acceso a información perfecta. ¿Qué significa información perfecta? Que todas las personas, tanto los vendedores como los compradores, tienen acceso a toda la información, ¿no? A cuánto cada uno de los vendedores de la competencia tienen en su stock, ¿no? Y asimismo cuánto dinero todos los potenciales consumidores tienen en sus bolsillos, lo cual es imposible tener acceso a toda esa información, ¿no? Al menos en condiciones normales. Y digo al menos en condiciones normales porque en este siglo XXI, lo más cercano que tenemos a esa información perfecta es precisamente esta acumulación de data, o sea, data mining, que se hace pues a través de los programas informáticos, ¿no? Y que a través de esta inteligencia artificial, los
las grandes compañías informáticas han logrado acumular, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ingresamos a Google, ¿no? En Google, todas esas búsquedas que nosotros vamos realizando se van registrando, la compañía las va acumulando, ¿no? Y de esa manera sabe más o menos cuáles son nuestros intereses, ¿no? Cuando uno eh, ingresa una petición musical en YouTube, ¿no? O de algún video sobre algún tema que quisiera, ¿no? Que le interesa en YouTube, eso queda registrado, entonces YouTube sabe cuáles son nuestros intereses, ¿no? En términos de video. Y así, cuando uno ingresa a cada uno de estos motores de búsqueda, eh, esa información que nosotros ingresamos, a veces de manera ingenua, en realidad es oro en polvo, porque incluso no solamente en YouTube y en Google, ¿no? En los propios, en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, todas esas búsquedas que uno hace a través de Internet van determinando un patrón, ¿no? Y esa es la razón por la cual ya cuando uno tiene una cantidad importante de visitas en redes sociales y en estos motores de búsqueda, resulta que se va filtrando la información en función de nuestros intereses, ¿no? Y empiezan a aparecer cosas que nos, en base, o sea, la computadora, ¿no? Aquí se aplica lo que se llama la learning machine, ¿no? La máquina que aprende, ¿no? La máquina aprende en base a nuestras experiencias previas, ¿no? Supongamos que ustedes ingresan en economía, digamos en YouTube, ¿no? Videos de economía, ¿no? Y siempre están buscando videos de epistemología. Ya luego de 5 o 6 interacciones, el propio YouTube le va a ofrecer otros videos de epistemología de la economía porque eh, ha aprendido, en base a sus búsquedas previas, de que ese es un tema de su interés, ¿no? Lo mismo pasa con Amazon, ¿no? En la medida de que las personas compran en Amazon, ¿no? Compran, digamos, yo compro un libro de Ahon Chang, ¿no? Y compro luego un segundo libro de Ahon Chang, que es un economista coreano que escribe, que es profesor de la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, pero, eh, y que escribe sobre economía del desarrollo, ¿no? Entonces, Amazon aprende de esas experiencias previas y ya luego me dice, las personas que compraron estos libros también han comprado estos otros libros. Entonces, me pone a disposición y eso es lo más cercano a la información perfecta, ¿no? Es decir, yo como consumidor me entero lo que los otros consumidores que consumen parecido a lo que yo consumo han comprado, ¿no? Así como también, pues, Amazon va acumulando información en parte de sus compradores, ¿no? O sea, ofertantes y demandantes van teniendo mayor información. Es lo más cercano a la información perfecta, pero no llega a ese absoluto prerequisito, ¿no? Que es una restricción muy fuerte o una condición muy fuerte que plantea la economía neoclásica, que es el hecho de que se tenga información perfecta. Mercados perfectamente competitivos tampoco existen, ¿no? Eso significaría de que no hay empresas con poder de mercado, ¿no? Y eso sabemos nosotros que no es cierto, ¿no? Hay poder de lado y lado, hay poder de monopolio en los grandes ofertantes y de poder de monopsonio en los grandes demandantes, ¿no? Entonces, realmente no se cumple ninguno de esos supuestos que nos restringe la teoría económica en sus libros introductorios, ¿no? Y la centralidad de este modelo en los cursos introductorios de economía ha sido durante mucho tiempo fuente de controversia. Sus predicciones, después de todo, afectan el núcleo de nuestras políticas públicas. Las personas se convencen de que el mundo es así, ¿no? La economía positiva nos enseña y nos explica un mundo que se supone que es parecido al mundo real, ¿no? Y luego pues viene la economía normativa, vienen las políticas públicas, ¿no? Tal como ustedes pudieron revisar en el texto de Hausmann, y
resulta pues que no hay conexión entre esa economía positiva demasiado ingenua y la realidad, ¿no? Que siempre es más compleja. El mundo del modelo estándar es un lugar donde el libre mercado es tan perfecto que la intervención gubernamental solamente hace daño, donde los trabajadores perciben su producto marginal de manera que la explotación laboral no existe y que los seres humanos se transforman en frías ecuaciones de maximización limitada a su propio placer. Algo que los estudiantes me gustaría que tengan claro, ¿no? Sobre el punto epistemológico de la economía neoclásica es que precisamente, ¿por qué tienen que partir de que somos agentes racionales, perfectamente racionales, y que tomamos nuestras mejores decisiones? ¿Cuál es la mejor decisión? La mejor decisión se llama decisión óptima, ¿no? O sea, es la mejor de las mejores. No hay nada mejor que lo óptimo, ¿no? Entonces, cuando uno optimiza, matemáticamente hablando, lo que realiza es el cálculo de una derivada, ¿no? La optimización es la primera derivada de una función total, ¿no? Eso ustedes lo aprenderán, o creo que lo están aprendiendo ya en sus cursos de matemáticas, ¿no? Entonces, como eh, el supuesto de optimización, ¿no? De que somos perfectamente racionales, que podemos tomar decisiones óptimas, permite a la teoría económica neoclásica utilizar esta matemática, el cálculo diferencial, ¿no? Utilizar las derivadas y luego integrales, ecuaciones diferenciales. Y ya cuando se avanza en el estudio de la economía, también encontramos el cálculo variacional, ¿no? La matriz hessiana, el jacobiano, y después encontramos pues la optimización dinámica y todas estas ecuaciones que supuestamente nos dicen eh, son un reflejo de la realidad dinámica y compleja de la economía. Sin embargo, la base epistemológica de ese edificio neoclásico es equivocada, ¿no? La base epistemológica es que somos perfectamente racionales y eso no es cierto, ¿ya? Eso no es cierto y los economistas conductistas precisamente han desarrollado sus puntos de vista en función a la racionalidad acotada, ¿no? La racionalidad acotada significa que no somos perfectamente racionales, ¿no? Y por lo tanto, se cae de alguna forma ese edificio neoclásico porque sus bases evidentemente son débiles, ¿no? Es un cóctel de ideas fantasiosas, dice el artículo, ¿no? Divorciadas del mundo real, ¿no? Imagínense, aquí dice que los trabajadores a nosotros se nos paga en función a nuestro producto marginal, nuestro producto ingreso marginal, y que de esta forma no existe explotación laboral, ¿no? Eso es muy cuestionable, ¿no? Porque precisamente en este contexto de pandemia del coronavirus, se han aprobado leyes económicas, o sea, a través de las instituciones, de la institucionalidad del Estado, que precisamente le hacen cargar el mayor peso de la crisis a la clase trabajadora, ¿no? Es decir, no es que se le han puesto grandes impuestos a la clase empresarial, sino que a los trabajadores les ha disminuido las 8 horas de trabajo, ¿no? En el sector público, por ejemplo, hay muchos servidores públicos que ya no están trabajando 8 horas, sino 6 horas. Como trabajan menos, se les paga menos también, ¿no? Y hay una intención de incorporar la flexibilidad laboral en el sector privado. Entonces, todos estos aspectos que son jurídicamente regresivos de derechos eh, están ausentes en la teoría económica neoclásica, ¿no? La cual ingenuamente nos dice, no, lo que nos pagan es en función a nuestro producto marginal, ¿no? Y omiten explícitamente las relaciones de poder que existen, que no son las mismas relaciones entre trabajadores y empresarios. Claramente hay una relación de poder allí.
Y bueno, que la intervención del Estado es solamente para empeorar las cosas, ¿no? Panayotov es un economista que se inventó una frase que se llama las fallas de política, ¿no? Normalmente en los libros de introducción a la economía ustedes van a encontrar la frase fallas de mercado, ¿no? Las fallas de mercado son situaciones en las cuales el mercado no es eficiente y para eso se necesita la intervención del Estado. El Estado corrige esas fallas de mercado. Bueno, según Panayotov, las fallas de política son situaciones en las cuales el Estado interviene supuestamente para mejorar las fallas de mercado, pero en vez de mejorarlas las empeora. Es decir, que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que intenta con todo esto? De legitimar la intervención del Estado, ¿no? Y que la libre oferta y la demanda, y que los privados se pongan de acuerdo y que el Estado no moleste, no intervenga, ¿no? El Estado obeso, ¿no? El Estado ineficiente. Hay una adjetivación que el neoliberalismo, basado en la economía neoclásica, hace a el Estado. Entonces, al final dice, es un cóctel de ideas fantasiosas, divorciadas del mundo real, y los manuales fuerzan a los estudiantes a tragarse esas ideas fantasiosas simplemente por crudas razones ideológicas. Bueno, eh, decir que eh, todo lo que se expone en los textos de introducción a la economía es mera ideología, no es precisamente una manera adecuada de plantear el debate, ¿no? Podemos estar incluso de acuerdo con las ideas que menciona Behavioral Economics, ¿no? La economía conductista, pero tenemos que tenemos que plantear el debate identificando cuáles son los puntos de debate, ¿no? No irnos por una simple adjetivación, ¿no? Y ahí acabó todo. Esto es pura ideología y no hay que saber nada de los neoclásicos, ¿no? Esa no es la actitud que se quiere plantear en este curso de epistemología. Más bien lo que se va a hacer es, se va a examinar las razones, tanto científicas como filosóficas, que están subyacentes a la economía neoclásica, ¿no? De la forma como se estudia y cómo se aprende economía en estos días. Una crítica más profunda que comience por comprender, por ponderar los motivos internos de los economistas que los conduce a generar esos modelos irrealistas, es necesaria, ¿no? Es necesaria que la hagamos toda la comunidad académica, universitaria, no solamente los profesores, sino también los estudiantes, ¿no? Es decir, es bienvenido que un estudiante atento, curioso, cuestionador, eh, eh, pues encuentre una eh, exponga, ¿no? Eh, su crítica, ¿no? Su crítica, pero esa crítica hay que hacerla a la altura del reto, ¿no? A la altura del reto, es decir, eh, desde, desde la epistemología, desde la filosofía de la ciencia, ¿no? Que no sea pues simplemente un cuestionamiento olímpico, ¿no? Sino eh, algo analítico, ¿no? Y que nos permita pues a la otra parte reconozca sus debilidades, ¿no? Comprender por qué tantos economistas ortodoxos creen hoy el problema de evitar depresiones como la originada en el 29 ha sido finalmente resuelto. Hay economistas que dicen que ya no van a haber más crisis como la del 29, ¿no? Son exageradamente optimistas, ¿no? O hay otros que dicen que las crisis financieras como la del 2008 no se pueden anticipar, que son como los terremotos, ¿no? En cambio, estos ya se curan en sano, ¿no? Es decir, por un lado, pretenden, eh, eh, pretenden hacernos creer de que esa es la economía correcta,
¿no? Y que tienen esa capacidad de explicación y predicción, ¿no? Que vimos la semana pasada que debe tener la ciencia, según Popper. Y sin embargo, pues como fallan en sus predicciones, entonces dicen, no, es que estoy aquí, es imposible de predecir, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, eh, intentan desvirtuar a, a otros economistas que sí se han animado a plantear de que sí es posible predecir las crisis, ¿no? Como por ejemplo los economistas eh, evolucionistas o los economistas marxistas, ¿no? Y ojo que los evolucionistas no tienen nada que ver con los marxistas, ¿no? Los evolucionistas creen en el capitalismo, ¿no? Pero los evolucionistas, y en esos destaca Schumpeter, plantean de que la innovación dentro del capitalismo necesariamente lleva a una destrucción creativa, ¿no? Y que lo nuevo destruye lo viejo, y que por lo tanto cada vez que hay una innovación tecnológica es necesaria una crisis, ¿no? Y lo dicen en esos términos, ¿no? Pueden sonar ruidosos, como algo tan negativo e indeseable, es una crisis económica, resulta que para los schumpeterianos, los evolucionistas, es deseable. Y Schumpeter dice, es que no, en las crisis no pierden todos, en las crisis pierden los que se aferran a las antiguas, o sea, a los productos que están siendo superados, ¿no? Pero los que avanzan con la vanguardia, esos son los que ganan con las crisis, ¿no? Es decir, la crisis de alguna forma es un juego de suma cero, donde pierden las mayorías, pero hay unas pequeñas minorías informadas eh, y que logran anticiparse, que pueden salir ganando de las crisis, ¿no? Entonces, de allí lo importante es encontrarnos en el lugar adecuado cuando ocurren estos eventos, ¿no? Hay otras personas que no necesariamente son economistas, por ejemplo, Robert Kiyosaki, ¿no? Que es un escritor que se ha hecho famoso por la serie de libros eh, Padre Rico, Padre Pobre. De alguna manera, eh, adopta ideas muy parecidas a las que defienden los evolucionistas, ¿no? Y que no son unas ideas marxistas, ¿no? Porque Marx, en cambio, es un crítico del sistema capitalista, ¿no? Marx dice que el capitalismo eh, tiene las semillas de su propia destrucción, ¿no? Y que una vez que se supere el capitalismo, pues llegará una fase superior, según él, que es el socialismo. Entonces, el tema de que las crisis no se pueden predecir, que no se pueden explicar, eh, es algo, pues, que es una afirmación, ¿no? Que, por ejemplo, Robert Lucas la planteó en su momento, intentan, eh, de alguna manera, restarle importancia, ¿no? A los esfuerzos de economistas importantes del siglo XX como Juglar o Contradiev, quienes hicieron unos esfuerzos importantes por tratar de predecir las crisis, ¿no? Los ciclos cortos y los ciclos largos de las crisis, le llaman ellos, y Schumpeter pues, le llama los business cycles, ¿no? Los ciclos de negocios, los ciclos económicos. Bueno, más bien, en la corriente principal se intenta vender la idea de que la aproximación epistemológica tiene más que ver con el enfoque experimental de Esther Duflo, ¿no? Esther Duflo es una economista que ganó el Premio Nobel de Economía, llamado Premio Nobel de Economía el año pasado, en 2019, eh, precisamente pues, por ese enfoque experimental, ¿no? Los llamados estudios de impacto en programas y proyectos de desarrollo. Entonces, pues los neoclásicos dicen que la economía tiene más que ver con ese enfoque de Duflo que con el enfoque mecanicista del fine tuning de la década de los 70, ¿no? Que planteaban los post-keynesianos y que siguen planteando los post-keynesianos, ¿no?
Entonces, como nos podemos dar cuenta, hay una fuerte discusión, ¿no?, sobre si es que vale la pena seguir enseñando y seguir aprendiendo esta economía neoclásica. Y, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con ese cuestionamiento, con esa pregunta, ¿no? No soy el único, ¿no? Hay un, hay un documento que vamos a revisar nosotros, escrito este año, ¿no?, en el Journal of Economic Literature, por Samuel Bowles y Wendy Carlin. Se llama What Students Learn in Economics 101, Thanks for a Change. Es decir, ¿qué están aprendiendo los estudiantes de economía en el primer semestre? Es tiempo para un cambio. Y en ese documento publicado eh, en el volumen 58, primera edición del Journal of Economic Literature del año 2020, los autores básicamente están promocionando un nuevo texto de introducción a la economía, ¿no? Un texto crítico, un texto que incluya las novedades que existen en la economía, que incluyan las novedades conductistas, las novedades post-keynesianas, las novedades de la economía ecológica, las novedades, o sea, todo lo que se llama economía heterodoxa, ¿no? Em, Antes de tomar una actitud favorable, eh, o no con respecto a Samuel Bowles y a Wendy Carlin, lo que el estudiante, y lo deseable, los estudiantes, es decir, no asuman una postura, allá, vamos a estar de acuerdo porque el profesor lo dice, ¿no? Eh, y esa es razón suficiente como para aceptar de que eso es válido. No, esa no es la actitud que vamos a desarrollar en epistemología. Como habíamos dicho en las primeras sesiones, todo es cuestionable, ¿no? Pero hay que cuestionar con elementos, ¿no? Entonces, esos elementos son los que vamos a ir introduciendo en esta semana y en la semana que viene. Necesitamos comprender cómo es que se pasó de la ciencia entendida como una verdad fundamentada a la idea de la ciencia como un conjunto de conjeturas falibles controladas por la experiencia. Y nos vamos a remontar bien atrás, ¿no? Vamos a remontarnos a la Grecia antigua. ¿Y por qué vamos a tomar como punto de partida la Grecia antigua? Porque resulta que nuestra civilización occidental en la que nosotros vivimos está influenciada por la filosofía griega, por el derecho romano, por la religión cristiana, por la Biblia como libro de referencia religiosa, y por los aportes de la modernidad y posmodernidad que se hicieron a partir del Renacimiento. Entonces, estos 4 puntos de referencia son claves para situarnos adecuadamente en esta realidad que nos ha tocado vivir en este tiempo y en este espacio, ¿no? La realidad de la civilización occidental, ¿no? Que no es la misma realidad que le ha tocado vivir a una persona que nació, por ejemplo, en, pongámonos, Teherán, por ejemplo. En Teherán, la capital de Irán, o pensemos una persona que ha nacido en Afganistán o en Irak, allá cerca del Golfo Pérsico, ¿no? Esa no es civilización occidental, evidentemente, ¿no? Ellos están influenciados bajo otras filosofías, ¿no? Su religión, por ejemplo, no es el cristianismo, ¿no? Su libro espiritual referencial es el Corán, ¿no? Y su profeta no es Jesús, es Mahoma, ¿no? O Mohamed. Entonces, eh, claramente, pues ellos tienen otra forma de ver el mundo y seguramente, eh, o muy probablemente, a ellos no les haga mucha gracia regresar hacia los planteamientos platónicos, ¿no? Tal vez preferirán regresar a Averroes o a Avicena, ¿no?
que son filósofos árabes, ¿no? Y así, asimismo, pues, pensemos ya en el lejano oriente, ¿no? En Japón y la influencia que han tenido sobre la forma de pensar de ellos, el taoísmo, ¿no? De Lao Tse y el confucianismo, ¿no? De Confucio, ¿no? Confucio, pues, que fue un filósofo muy antiguo, que no tenemos, hay un, bueno, em, Confucio, que tiene unas ideas filosóficas muy importantes, ¿no? Y que precisamente son los referentes de la forma de pensar y de vivir de los japoneses, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que eh, recordar de Platón, ¿no? Platón, en su diálogo de Tetos, plantea que tres son los requisitos que se le debe de exigir para que se pueda hablar de conocimiento: creencia, verdad y prueba. En primer lugar, quien formula una afirmación debe de creer en lo que está afirmando. Segundo, ese conocimiento expresado tiene que ser verdadero. Y tercero, que deberán haber pruebas de ese conocimiento. Si una persona no cree, aunque por casualidad haya verdad en lo que está diciendo y exista prueba, pero esta no se halle en poder de quien formula una afirmación, entonces no se puede hablar de conocimiento. Miren la palabra, conocimiento. Entonces, hay conocimiento cuando se cree en algo, eso en lo que se cree es verdadero y se puede probar que eso es verdadero, ¿no? Tampoco podemos, dice, continuando, tampoco podemos hacerlo si no hay verdad, porque no asociamos el conocimiento a sostener lo que no corresponde a la realidad o a los estados de cosas del estudio. Y aunque hubiese creencia y verdad, mientras no existan pruebas, se estará en un estado de opinión, más no en un estado de conocimiento. Entonces, si yo digo algo en lo que yo creo y que yo creo que es verdadero, pero no tengo cómo probarlo, entonces Platón dice que eso no es conocimiento, eso es opinión. Cuando Platón habla de conocimiento, eh, él se refiere a una palabra, ¿no? Que los griegos utilizaban, era la palabra doxa, ¿no? Que es la que tenemos aquí, ¿no? Eh, perdón, episteme, ¿no? Episteme es la palabra que utiliza Platón para el conocimiento, ¿no? Mientras que para la opinión él utiliza la palabra doxa, ¿no? Es muy importante recordar ambas palabras, ¿no? Y curiosamente, epistemología tiene como raíz etimológica la palabra episteme, ¿no? Que Platón utilizaba para hablar de conocimiento, ¿no? Pero él se refería al conocimiento, a lo que, digamos, si lo trasladamos al siglo XXI, es lo que nosotros hoy diríamos conocimiento científico. Eso sería episteme, ¿no? Y un conocimiento no científico, es decir, algo en lo que nosotros creemos que es verdadero, que no lo podemos probar, Platón utilizaba la palabra doxa, ¿no? El cambio de estos tres requisitos platónicos a la situación actual es significativo, ¿ya? Hoy no hablamos de creencia, de verdad y prueba, ¿no? Eh, Hoy lo que hablamos en términos popperianos, de hecho, es que no existen verdades. Lo que existen son em, tesis, ¿no? Que no es lo mismo que una verdad. Son tesis que todavía no han sido falseadas, ¿no? Y sobre las cuales no existe un apasionamiento, ¿no? A diferencia de sobre la verdad, ¿no? Porque los filósofos, filia significa amor y sofía significa sabiduría, ¿no? Entonces los filósofos son amantes de la sabiduría y por lo tanto se apasionan con la verdad, ¿no? Y por lo tanto la defienden cuando alguien intenta
destruirla. Eh, en la actualidad científica, insisto, de acuerdo a los planteamientos de Karl Popper, eh, nosotros no somos tan apasionados con defender las tesis, ¿no? Más bien estamos hechos al dolor de que toda tesis es falseable, ¿no? Y precisamente acabamos haciendo las preguntas de esta sesión, recordando las características de la ciencia, y una de ellas es precisamente que sea falible, ¿no? Entonces, la posibilidad de que sea falible significa que ya estamos resignados a que todas las tesis inevitablemente en algún momento pueden ser falseadas y por lo tanto no se nos va a romper el corazón cuando alguien logre falsearlas, ¿no? Porque es algo que ya esperamos que ocurra, ¿no? A diferencia de los requisitos platónicos, ¿no? Y claro, platónico habla del fundamento correcto, ¿no? Por eso lo pongo allí con azul. eh, y precisamente esa idea que tenía Platón del fundamento correcto es lo que se ha mantenido durante muchísima parte de la historia de la humanidad en términos epistemológicos y que el autor Diego Weisman le denomina la maldición platónica. ¿Qué significa la maldición platónica? Es la idea de equiparar ciencia con la verdad probada o fundamentada, ¿ya? Eh, pero ojo, la maldición platónica no es asociada solamente a la edad antigua, sino que también esta continuó en Edad Media e inclusive contaminó a la Edad Moderna. Y entonces, por eso es que la semana que viene, cuando nosotros revisemos a los filósofos Descartes y David Hume, ¿no? A los racionalistas y a los empiristas, resulta que ellos también caen en, en esta maldición platónica, ¿no? Eh, en equiparar a la ciencia con verdad probada o verdad fundamentada, ¿no? Y cuando yo hablo de la verdad, me refiero a una verdad que es única, y al ser una verdad única, es defendible, ¿no? Y nos apasionamos defendiéndola, ¿ya? Entonces, eh, desde la antigüedad se han establecido estos criterios de demarcación que nos permiten diferenciar entre lo que es científico y lo que no es científico. Y ese criterio, pues, de demarcación lo estableció Platón con esas tres características, ¿no? Creencia, verdad y prueba. Eh, la nota definitoria central de la ciencia es la de ser una verdad fundamentada, de acuerdo a Platón, y esto pues es la diferencia de la simple opinión, la doxa, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no? Sobre lo que hemos estado, lo que he estado hablando, eh, existe una visión de lo que es la episteme, ¿no? Y se asocia al episteme, al conocimiento científico, como una verdad fundamental, ¿no? Una verdad que puede, sobre la cual tenemos pruebas y podemos defenderla, ¿no? A capa y espada, ¿no? A diferencia de la doxa, que es una mera opinión. Me parece muy simpático esta infografía, ¿no? Que la he sacado del texto de Weisman, de su curso virtual, en el cual él nos resume que tanto en la premodernidad como en la modernidad se ha mantenido esta maldición platónica, ¿no? Esta maldición platónica que es esta idea de que existe una verdad que es única y que es fundamentada, ¿no? Este inicia con la premodernidad, ¿no? Ya hemos hablado de la Grecia antigua, hemos hablado de que los romanos con la helenística mantuvieron la filosofía griega, y una vez que cae el Imperio Romano y empieza la Edad Media, eh, los monjes de la Edad Media, porque a fin de cuentas la Edad Media eh, es una época en la cual, como cae el Imperio Romano
en manos de bárbaros, en manos de las tribus que estaban al otro lado del Rin, del río Rin. eh, eh, Estos, pues, con violencia destruyen, ¿no?, el patrimonio material que tenía Roma y, y se cargan contra su población, ¿no? Y hay mucho terror, ¿no? Y todos los pobladores del Imperio Romano fueron atacados, bueno, primero atacados por estos bárbaros que les menciono, y ya después de algunos siglos también fueron atacados por los musulmanes, ¿no? Con la expansión del Islam, ¿no? Cuando hay la expansión del pensamiento religioso de Mohammed o de Mahoma, ¿no? Entonces atacan Europa, hay mucha violencia, hay derramamiento excesivo de sangre, ¿no? La gente tiene miedo, hay mucho terror, y resulta que la iglesia se impone como un bálsamo, ¿no? Eh, las escrituras cristianas y la actitud que tuvieron los cristianos eh, fueron reconocidas como un elemento que permitió mantener vivo el espíritu de las personas que estaban agobiadas por las guerras, ¿no? La violencia, la escasez material de cosas, ¿no? Y el exagerado pesimismo, ¿no? La religión, pues, planteaba la posibilidad de que después de esta vida muy sufrida tengamos acceso a una vida eterna y satisfactoria y feliz, ¿no? Entonces, esa promesa de vida eterna contagió eh, el espíritu de la Europa del Imperio Romano, ¿no? Y por eso es que en Edad Media el cristianismo y la Iglesia Católica Apostólica Romana, que era la institución que establecía esos estándares espirituales, se logró imponer, ¿no? Entonces, como se impone la Iglesia Católica Romana como legitimadora de la fe y luego del poder también, ¿no? Porque ya cuando la gente se cansa de los bárbaros, se empieza a organizar, ¿no? Los caballeros empiezan a organizarse, ¿no? Y poco a poco se van estableciendo los feudos, ¿no? O los feudos, y entonces sobre cada feudo tenemos a un señor feudal, ¿no? Y luego pues se van construyendo distintas formas de poder, ¿no? Los marqueses, las marcas, ¿no? Los principados con sus respectivos príncipes, ¿no? Los ducados con sus duques, etcétera, ¿no? Entonces, estas formas de organización territorial y los reinos con sus reyes, todos ellos son legitimados por el Papa, ¿no? Que es la máxima autoridad de la Iglesia romana, y por lo tanto la autoridad, el poder lo tenía la Iglesia, ¿no? Entonces, hago todo este contexto, esta explicación del contexto de la Edad Media, para que ustedes entiendan por qué los sacerdotes y los curas, pues no era cualquier cosa, ¿no? Eran muy privilegiados, ¿no? Y dentro de sus iglesias y dentro de sus abadías, ¿no? Los abades, los religiosos, tenían acceso a escritos muy importantes, ¿no? Entonces, en Edad Media, eh, San Agustín y Santo Tomás de Aquino se convierten en los principales portavoces del conocimiento heredado de los griegos, ¿no? De tal forma de que el fundamento correcto de autoridad en esta premodernidad que les he mencionado son la Biblia, ¿no? El libro sagrado de los cristianos, y los textos de Aristóteles, ¿no? Que, pues, fueron estudiados por Alberto Magno, perdón, por Alberto Magno, pero fundamentalmente por Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿qué significa que el fundamento correcto es la autoridad? Miren ustedes, el fundamento correcto aquí dice que es la autoridad. La autoridad significa el texto autorizado, ¿no? Basta que algo esté en un texto autorizado, entonces esa es la prueba de que lo que yo estoy diciendo es verdadero, ¿no? O sea, si yo afirmo algo
¿no? Como por ejemplo se afirmaba en la Edad Antigua. Eh, eh, los, y en la Edad Media también, ¿no? En la Edad Media, cuando se afirmaba de que el cobro de intereses por el otorgamiento de un crédito es un pecado, ¿no? Y por lo tanto es una actitud no deseable. Es decir, si alguien a mí me presta $100, en edad, me refiero en edad antigua o en edad media, de acuerdo al pensamiento de esa época, yo tenía que devolver los mismos $100. Si me prestaban 100, yo devolvía 100, ¿ya? No tenía que pagar ningún interés, ¿no? Así lo devuelva después de un año, de 2 años, ¿no? Y entonces, si uno quería cuestionar aquello, decía, ¿pero por qué? La respuesta de una persona en esa época decía, no es correcto cobrar intereses por los préstamos porque está escrito en Deuteronomio capítulo 23, versículo 20, ¿no? Si está en la Biblia. Como está en la Biblia, eh, he comprobado que lo que estoy afirmando es lo correcto, ¿ya? Y al hacer referencia a un texto autorizado, ¿no? El único texto autorizado, ¿no? Que es la Biblia, o ya después, avanzada la Edad Media, los textos de Aristóteles o de Santo Tomás, ¿no? Entonces, ya, si está en los textos de Santo Tomás, entonces significa que así debe ser, ¿no? O sea, la verdad estaba en los textos autorizados, ¿no? Los textos que tenían autoridad. Y por lo tanto, no había la posibilidad de cuestionar, ¿no? Eh, de basarnos en nuestros propios pensamientos o en nuestros propios razonamientos. Esa posibilidad de basarnos en la razón más bien nos viene en la época de la modernidad, ¿no? ¿Cuándo empieza la modernidad? La modernidad empieza en el siglo XV, a finales del siglo XV, en el contexto de lo que se denomina el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es la época en la cual se eh, reconoce lo que se llama el nacimiento de una nueva época, ¿no? La modernidad, ¿no? La palabra renacimiento, vuelve a nacer, ¿no? La, es un abandono de la Edad Media y de su posición escolástica, aferrada exclusivamente a textos autorizados, ¿no? Y como que empiezan a haber aires de libertad de expresión y de pensamiento. Y precisamente Descartes lo que reivindica es el pensamiento, ¿no? Descartes dice, cogito ergo sum, ¿no? Que es una frase que se traduce como pienso, luego existo, ¿no? Pienso, luego existo, ¿ya? Soy un ente pensante, decía Descartes, ¿no? Entonces, pienso, luego existo, no era posible en Edad Media. En Edad Media la gente no tenía que pensar, la gente tenía que obedecer. ¿Y por qué tenía que obedecer? Porque así está escrito en tal libro, ¿ya? Punto, ¿ya? No se permitía cuestionar, ¿no? Entonces, la posibilidad de pensar, ¿no? La posibilidad de razonar, ¿no? Y de alguna manera regresar a lo que ya habían escrito Platón y Aristóteles sobre la, eh, la verdad, la filosofía, ¿no? La racionalidad, etcétera, es lo que encontramos nosotros en esta modernidad, con el planteamiento de Descartes, ¿no? Em, Sin embargo, Descartes y los racionalistas, ¿no? Entre los cuales se encuentra Leibniz y luego Spinoza, Baruch de Spinoza, ellos le daban demasiado importancia a las ideas, ¿no? Eran idealistas. Eh, pero luego vino David Hume con John Locke y los empiristas, ¿no? Eh, Hobbes y otros, ¿no? Quienes dicen, bueno, está bien el tema de las ideas, está bien el tema de los razonamientos, pero a fin de cuentas, más que pura teoría,
lo que importa es la realidad. La realidad importa más que la teoría, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo aquello que dices hay que comprobarlo con la realidad, a través de experimentos, a través de observaciones, etcétera, ¿no? Es decir, tú dices que si es que se bajan los precios, suben las cantidades demandadas, pues vamos a experimentarlo, ¿no? Vamos a bajar de precio hoy esta mercancía que estoy vendiendo y voy a ver qué pasa, si es que vendo más o no vendo más. Entonces, es la experiencia lo que plantea el fundamento correcto para los empiristas, ¿no? Entre ellos se destaca David Hume, ¿no? Hume. Bueno, eh, tanto los premodernos como los modernos, sin embargo, están dentro de esa maldición platónica, ¿no? De la que nos habla Diego Weisman. ¿Por qué razón? Porque para ellos, sea por el principio de autoridad, sea por el fundamento de la razón, o sea por el fundamento de la experiencia, por cualquiera de esas tres vías se llega a la verdad. Y es esa verdad única, es una verdad que se defiende, ¿no? Pero resulta que, por lo tanto, esas son búsquedas de grandes estructuras, ¿no? O sea, básicamente lo que buscan es explicar el mundo, ¿no? Y se buscan verdades universales, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Un poco se regresa a la idea de los universales que tenía Aristóteles, ¿no? Aristóteles hablaba de los universales, ¿no? Eh, y que son verdades eh, universales, como su nombre lo insinúa, ¿no? Sin embargo, la posmodernidad, eh, que puede ser definida como la filosofía que le pone fin a los grandes discursos, resulta que deconstruyen todo eso que se fue eh, construyendo tanto desde la premodernidad como a lo largo de la modernidad, ¿no? Y precisamente lo que hacen los posmodernos es decir, todos aquellos grandes discursos o todas aquellas grandes verdades eh, absolutas eh, no existen más, ¿no? No existen más. Nada es absoluto, todo es relativo, ¿no? Y para los posmodernos, lo que se reivindica, por lo tanto, no es la verdad o la objetividad, la verdad objetiva, sino que ellos reivindican la subjetividad, ¿no? Y aquí, relacionado con los posmodernos, pues aparecen una serie de filósofos que precisamente como se van en contra de los grandes fundamentos, de las grandes verdades, nos acostumbramos a creer, en algunos casos pues son tratados con mucha animadversión, ¿no? Y estos filósofos no necesariamente son muy queridos, ¿no? Eh, Uno de ellos es precisamente el filósofo prusiano Friedrich Nietzsche, ¿no? Nietzsche, Friedrich Nietzsche, fue una persona que eh, tenía problemas en la salud y también problemas mentales, ¿no? Al final se volvió loco, ¿no? Pero antes de volverse loco, eh, dejó establecido una serie de textos, ¿no? En donde él eh, es, es, es muy cuestionador de la modernidad, ¿no? Muy cuestionador de la modernidad y de sus valores, ¿no? Y luego, pues, a lo largo del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aparecen una serie de filósofos, ¿no? Como Derrida, como Adorno, Horkheimer, eh, pero el más conocido de todos, que es Michel Foucault, eh, muchos de ellos asociados a lo que se llama la Escuela de Frankfurt, eh, todos los cuales deconstruyen las grandes verdades, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, aquello que creías como una verdad absoluta, inmanente, y que
era imposible de ser falseada, todo es falseable, ¿no? Absolutamente todo, ¿no? Y por eso es que aquí Weisman pues ha puesto ha hecho referencia a un texto de Nietzsche que se llama La muerte de Dios. Es un texto claramente eh, que buscaba hacer eh, confrontación, ¿no? Buscaba hacer confrontación y que precisamente ese es el espíritu del posmodernismo, ¿no? El espíritu del posmodernismo, en primer lugar, es reivindicar las subjetividades, ¿no? Eh, no existe eh, lo correcto o lo incorrecto. Existe la forma como yo veo el mundo y la forma como tú ves el mundo, ¿ya? Y si para mí, desde mi forma de ver el mundo, algo es correcto, entonces eso es correcto para mí. Pero si esa misma forma de ver el mundo para ti es incorrecta, eso es incorrecto para ti, ¿ya? Pero no existe un criterio de verdad que pueda ser intersubjetivo, ¿no? O sea, que ambos podamos subordinarnos de alguna manera, ¿no? En ese sentido, la posmodernidad es una época de desconstrucción, ¿no? Se deconstruye todo, ¿no? Y dentro de eso que se deconstruye también pues hay una nueva forma de ver la ciencia. O sea, la ciencia ya no busca grandes teorías, sino que lo que busca son pequeñas tesis, ¿no? Entonces, allí es donde ustedes van a darse cuenta la diferencia que hay entre los textos modernos de economía, como La riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿no? O El capital de Carlos Marx, en el sentido de que en La riqueza de las naciones, ¿no? Adam Smith dice, con este libro yo voy a explicar la causa de la riqueza de las naciones. O sea, todas las naciones que son ricas han llegado a ese progreso debido a una serie de circunstancias que yo voy a explicar en mi libro, ¿no? La causa de la riqueza de las naciones. Esto aplica para todas las naciones. Entonces, por lo tanto, es un discurso eh, universal de alguna forma, ¿no? O con una pretensión generalista. Eh, Cuando Carlos Marx analiza en su libro El Capital el sistema capitalista, ¿no? Él utiliza un método que se llama el materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, cuando Marx utiliza el materialismo dialéctico, dice, siempre han existido la lucha de clases, ¿no? En la edad antigua, entre el esclavista y el esclavo. En la edad media, entre el señor feudal y los siervos de la gleba. En la edad moderna, en el capitalismo, entre los empresarios y los trabajadores. Entonces, él pretende, pues, plantear una teoría universal, o sea, una teoría general, ¿no? Una teoría que es aplicable a todos los tiempos, ¿no? Y a todos los espacios. Y esa fue la pretensión en la mayor parte de la ciencia a lo largo de la modernidad, ¿no? Y no solo en economía, cuando Newton, por ejemplo, plantea la ley de la gravedad, dice que todo lo que sube tiene que caer, se refiere a todo, ¿no? A todo precisamente por la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, que es la gravedad, ¿no? Incluso eh, se identifica que es a una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, eh, se determina que siempre va a ser así, ¿no? Entonces, eh, esas pretensiones absolutistas, generalistas, de alguna manera daban calma, ¿no? Daban calma porque uno decía, bueno, esto es la verdad y esto va a ser verdadero en todos los casos, ¿no? Pero en cambio vienen los posmodernos y dicen que eso no son verdades, son tesis que pueden ser válidas en ciertos momentos, en ciertos contextos, ¿ya? Y por lo tanto no se discute que puedan ser válidas en esos contextos, pero en otros contextos no son válidas, ¿no? Y por lo tanto no debemos pretender que sean universales, ¿ya? Entonces, ese fundamento, esa verdad fundamentada, ese fundamento correcto, ¿no? Aparece desde la edad antigua, eh, sobre todo con Platón, ¿no? Por eso se le llama maldición platónica, ¿no? Ojo que Platón es absolutista a diferencia de Aristóteles, ¿no? Aristóteles no es absolutista, por eso no se le llama
la maldición de la filosofía griega. Se llama la maldición platónica, ¿no? Porque Platón es absolutista.